Tenemos conexión con Sergio Cebolla, del Partido Socialista de Andalucía. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Sergio, muchas gracias por atendernos. Veíamos la reacción de Fernández Vara. Fernández Vara decía, o vamos, por lo menos daba la sensación de no estar muy a gusto con la interpretación, con el papel que está jugando en estos momentos Pedro Sánchez. Pedro Sánchez decía no, no, no. Volvía a repetir su no absoluto. Y Fernández Vara decía, cuidado con esto de forzar unas nuevas elecciones. ¿Qué postura crees tú que debería adoptar el Partido Socialista? Bueno, Carlos, yo lo he comentado en muchas ocasiones, ¿no? La situación, no hay soluciones fáciles, es una situación compleja. Ahora hay que tirar de talento, hay que tirar de empeño para buscar una solución a la situación en la que nos encontramos. Y por lo que percibo y por lo que veo, realmente no se está poniendo todo el empeño y todas las ganas que se deberían de poner y la responsabilidad que le corresponde a cada uno para intentar salir de esta situación. Por parte de todos, Sergio. Eso es lo que más nos sorprende a los ciudadanos, que vemos desde fuera lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, ir a una reunión en la que de antemano ya se va con una respuesta, pone de manifiesto muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, y eso es lo más sorprendente de todo, Carlos. ¿No te parece, Sergio, no te parece a ti conveniente ese no de Pedro Sánchez? Es decir, Pedro Sánchez debería haber tenido otra actitud, haber escuchado, haber intentado plantear grupos de trabajo para conseguir reformas en base a sus postulados del Comité Federal del PSOE. El Partido Socialista ha decidido en el Comité Federal que no va a apoyar a Mariano Rajoy para 4 años más, ni por activa ni por pasiva. Es el posicionamiento del Comité Federal, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que para una situación excepcional se pueda plantear soluciones excepcionales. Es decir, hay grandes pactos de Estado que hay que llegar, sobre temas muy importantes y fundamentales, sí. Sobre eso hay que ponerse de acuerdo y hay que aprovechar esta situación de anormalidad para sacar adelante cosas positivas. Yo creo que Pedro Sánchez tiene, y el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido de Ciudadanos, incluso el Partido de Podemos, se tienen que sentar y hacer una mesa de partido y ponerse de acuerdo sobre las cosas importantes que nos importan a los ciudadanos. Y yo creo que hay que hacerlo y esa es la obligación que tienen los ciudadanos, es decir, los políticos, perdón. Es decir, lo que no se puede decir es que si uno dice que no, iremos a unas terceras elecciones. Es decir, no. Esa no es la solución, eso no es lo que queremos escuchar los ciudadanos, Carlos. Hemos recopilado, Sergio, Andrea, quiero que lo escuchéis todos, la reacción que tuvo el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos después del 20J. La acusación generalizada, ahora lo vamos a escuchar, es, perdón, Mariano Rajoy no está moviendo fichas, no está ofreciendo nada. En esta reunión se ofrecían 125 medidas, entre las cuales estaba dispuesto a negociar, y se ofrecían hasta 8 puntos de posible encaje dentro de los planteamientos del propio Comité Federal. Quiero que escuchemos cómo fue aquella crítica. Atención, Sergio. A ver si podemos escucharlo posteriormente. Con el audio estaba mal el vídeo. Pero vamos, Pedro Sánchez le echaba en cara directamente a Mariano Rajoy. Ni tan siquiera decía él, Pedro Sánchez, algo así como: no es que no esté sonando mi teléfono, no es que tal, es que no hay ningún intento de negociación. Albert Rivera decía básicamente lo mismo. Seguimos aquí esperando y no hay prácticamente ningún intento de negociación. Sergio, Andrea, os traslado la pregunta. ¿Se puede seguir manteniendo un no cuando en estos momentos la sensación, por lo menos desde fuera, es que sí que ha habido un movimiento por parte del Partido Popular, Sergio? Bueno, yo creo que la respuesta es decir, independientemente de cuál sea la respuesta, hay que seguir intentándolo. Es decir, lo que no se puede trasladar es si el PSOE dice que no, iremos a terceras elecciones. No, usted como candidato, como el que aspira a dirigir el país, tiene que seguir intentándolo hasta las últimas consecuencias. Y por sus declaraciones pone de manifiesto como si que le diera igual ir a unas terceras elecciones. Y yo creo que eso no es el mensaje que hay que trasladar a los ciudadanos. Es decir, si Pedro Sánchez dice que no iremos a unas terceras elecciones, no, mire usted, eso pone de manifiesto el para qué lo está diciendo, ¿no? Para presionar y para... No, sentémonos sobre bases programáticas e intentemos consensuar cuestiones importantes que nos afectan a todos. Y a partir de ahí, yo creo que hay que intentarlo hasta el final. Andrea. Yo creo que estamos haciendo la política extremadamente complicada. Esto casi parece un cubo de Rubik, se llamaban aquellos que tenías que encajar las piezas y nunca te encajaban para hacerlo de colores, ¿no? Cada vez esto parece ser, ¿no? Porque por lo que oía que comentaba, ¿no? Sergio en su intervención, ¿no? La respuesta sí, pero vamos a intentarlo. No, oiga, aquí se trata de voluntad
política. Si se quiere, se puede. Si se quiere uno sentar a la mesa a hablar de temas concretos que den inicio ya a la legislatura, se puede hacer. Pero lo que hay es un amago de intentar repartirse las responsabilidades entre unos y los otros. Es que claro, las posiciones ¿cuáles son? Ciudadanos diciendo que él se abstiene pero que vota sí si el PSOE se abstiene. El otro diciendo que yo me abstengo si el PP consigue llegar a, no sé, a 170 diputados. Bueno, no, oiga, propuestas. Veamos, ¿en esta podemos estar de acuerdo? Sí, no, sigamos. La siguiente, ¿podemos estar de acuerdo? Oiga, ¿tenemos un margen para iniciar la legislatura en los próximos 2-3 años? Empecémosla, pero pongámonos a trabajar ya, porque claro, lo que da la sensación es que llevamos 8 meses, 9 meses un gobierno en funciones, que los ciudadanos han pasado 2 veces por las urnas y que esto es imposible, que no se va a llegar a ninguna solución. Vamos a ver, hay un hecho que es muy claro. Nos está escuchando Sergio Cebolla. Que la situación exige, dado tema de Brexit en Europa, sin duda. Que tenemos un problema a nivel internacional con el terrorismo y que hay que tomar decisiones, sin duda. Que algo que no es menos prosaico, y es que en las fechas en las que estamos tenemos que tener unos presupuestos aprobados, porque si no se nos van a prorrogar los presupuestos de este año y las necesidades de gasto, etcétera, son completamente distintas, de acuerdo. Pero técnicamente esto lo podemos dilatar. No hay un plazo hasta que no sea el primer debate de investidura que dé el pistoletazo para tal. Y por lo tanto, yo creo que los ciudadanos lo que están viendo es que si se habla, que si no se habla, que si los días pares decimos una cosa, que si los días impares decimos otra. Y yo vuelvo a recalcar, creo que la actitud del presidente del gobierno en funciones tiene que ser, después de todas estas exposiciones y después sobre todo de esas cesiones que ha hecho asumiendo puntos que hasta hace poco eran inasumibles, es poner un tope y no se cede más. Por una razón muy sencilla, porque el partido que ha ganado las elecciones es el Partido Popular. Por mucho que Pedro Sánchez diga que con las derechas nada, si ya no hay derechas, si en la derecha quedamos muy poco ya, en lo que es la derecha, quedamos muy pocos. Exactamente, quedamos muy pocos. Y lo que tiene que hacer es presentarse ante el Congreso de los Diputados, exponer cuáles son sus medidas y que sea el resto de los partidos los que se retraten sobre esas medidas. Y a partir de ahí, si no se consigue esa mayoría, pues habrá que ir a elecciones y una vez más que el ciudadano decida qué es lo que tiene que hacer. Sergio, le voy a hacer una pregunta y os dejo que le preguntéis también a Sergio. Sergio, ¿va a permitir esta transición lenta, pausada, pero que va caminando poquito a poquito hacia unas nuevas elecciones? ¿Va a permitirlo el Partido Socialista de Andalucía? ¿Le va a permitir a Pedro Sánchez que vuelva otra vez a hacer lo que ya hizo para llegar a las últimas elecciones del 26J? No, el Comité Federal, que a fin de cuentas es el que marca la alianza de pactos, ¿no? Y en el que establece los límites, es el que tiene que poner los límites, no solo el PSOE de Andalucía, Carlos. Es decir, la responsabilidad no solo del PSOE de Andalucía, es del PSOE en su conjunto, ¿no? Y todos los que lo integramos. Entonces, no se trata solo del PSOE de Andalucía, sino de todos, del PSOE en su conjunto. Entonces, ahora Mariano Rajoy se tiene que emplear a fondo. ¿Pero es decir, ha pasado de una situación en la que declinó, la anterior legislatura declinó presentarse, aspirar a dirigir el país y no siquiera se presentó a la investidura, y ahora tiene que trabajar. Es decir, pero esto no es vamos Sergio, a empezar a hablar y que arranque la legislatura, no. Es decir, estamos en una situación excepcional. Una situación en la que hay un planteamiento soberanista o secesionista o independentista, como queramos decirlo, encima de la mesa. Con lo cual, situaciones anteriores en las que el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia o Esquerra podían ser un voto de calidad a la hora de configurar, poder aspirar a ser investido como presidente, eso ya no hay. Esto ya no hay. Estamos en una situación excepcional. Ante situaciones excepcionales hay que plantear soluciones excepcionales. Los socialistas no queremos Mariano Rajoy para 4 años más, pero eso no quiere decir que nos sentemos a hablar sobre lo que nos afecta a todos. Y ahí donde ahí donde está la posible salida, ahí donde está la posible salida en la que en una legislatura corta y breve podamos darle soluciones a los problemas que nos afectan a todos. Y esa es la solución. No, pero no te entiendo. Mira, lo dices muy bonito y no te he entendido nada, quizás porque es una hora mala para mí de la tarde. Pero vamos a ver. Aquí está muy claro, digo, desde el punto de vista del observador externo, qué es lo que quiere Mariano Rajoy y el PP. Y lo deja muy claro. Yo quiero gobernar y estoy dispuesto a hacer cesiones. Está clarísimo. ¿Qué quiere el PSOE? Todavía no me he enterado. Y de qué quiere Ciudadanos, sigo en inopia. Y aquí solo sé lo que quiere Rajoy. Lo lógico sería en política decir, oiga, si usted quiere gobernar, para que usted gobierne tiene que hacer esto, esto y esto.
Eso simplemente bastaría con que el PSOE, que dices tú, hay que sentarse y empezar a hablar. Mira, no hay que hablar nada. Es decir, el PP quiere gobernar. Y tiene para gobernar 137 diputados. Y está dispuesto a negociar programa y puestos. Bueno, mira, el programa, y Ricardo, y cierro el paréntesis enseguida, el programa en España no puede ser nunca un obstáculo porque todos los partidos, con la excepción de Podemos y los nacionalistas periféricos, están más o menos en la misma parte del espectro. Son todos socialdemócratas de distinto cuño. Hasta Montoro. Es decir, no hay un liberal en España en ningún sitio. Muy bien. Yo lo digo de verdad, no lo hay. O no habéis viajado nada o no habéis leído nada. Muy bien, estamos todos. Nadie está contra la enseñanza libre y gratuita. Nadie está contra la sanidad general libre y gratuita. Nadie está contra la obra pública. Nadie está contra la subvención y las becas. Nadie está contra nada de lo que vosotros entendéis que es la esencia de ese mensaje. Nadie. Contra lo esencial, que es la socialdemocracia en España, nadie está contra los sindicatos, nadie está en contra de subvencionarlos, nadie está en contra de subvencionar a la patronal, nadie está en contra de mantener las televisiones públicas. O sea, vamos a dejarnos de vainas. Aquí es un tema más de personas. Y yendo a lo que te preguntaba, si el PP lo tiene claro, yo quiero gobernar y tengo 137 escaños para poder hacerlo. ¿Qué quiere el PSOE? Cebolla. Oposición. Claro. No, Cebolla se ha ido. No, estoy aquí. Bueno. Está pensando. ¿Qué quiere el PSOE? A ver, dime en una frase, ¿qué quiere el PSOE? Que no gobierne el PP. Ya vale. Está. Ese es el resumen. Si ese es el tema, hablemos en serio. Que conteste Sergio. Claro. Sergio. Bueno, pregunta Sergio. Sergio, ¿qué es lo que quiere el ¿Qué Partido es lo que Socialista? quiere el Pregunta Partido Alfonso. Socialista? A ver, el Partido Socialista lo ha definido en su comité director, el comité federal lo decidió. Es decir, nosotros tenemos que ir a la oposición, pero el Partido Popular tiene que trabajarlo. Es decir, no qué es lo que quiere el PSOE, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el PP, que hasta dónde está dispuesto a trabajar, hasta dónde está dispuesto a remangarse. Es decir, la pregunta hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta. Ahí El están los Partido puntos de Socialista lo que no quiere es que las políticas de los últimos 4 años vuelvan a continuar 4 años más con Mariano Rajoy. Por supuesto. Pero somos conscientes de que ha ganado las elecciones. Que trabaje, que ponga propuestas encima de la mesa. Ha empezado en la primera reunión en la que pone propuestas. Que siga trabajando, que siga proponiendo. Lo que no puede decir es, he propuesto, no ha convencido y nos vamos a terceras elecciones. Eso es lo que no puede ser. Pero yo a mí, de todas maneras, no me ha parecido que Pedro Sánchez haya entrado hoy a valorar las propuestas. Nada. O sea, Pedro Sánchez ha dicho categóricamente que no. Que no. Es decir, las propuestas no se están entrando a valorar en ningún momento y de esto nos lamentamos en el Partido Popular. De hecho, hoy Mariano Rajoy ha anunciado mesas de trabajo para hablar de esas propuestas y no hemos visto actitud proactiva justamente para decir, pues vamos a poner a nuestros equipos. Es que eso no se está hablando. Mira, tenemos un Tenemos ya ejemplo... ese vídeo, le voy a despedir a Sergio. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Andalucía... Y tenemos ya el vídeo de cómo fue aquella reacción después del 20J diciendo que no se había puesto nada encima de la mesa. Ahora sí se ponen cosas encima de la mesa. Sin embargo, la respuesta final es exactamente la misma. No. Atención a cómo se reaccionaba después del 20 de diciembre. Ahora andan los periodistas despistados. Andan despistados porque no tienen ninguna noticia sobre las negociaciones de Mariano Rajoy para formar gobierno. Y no es porque el Partido Popular sea discreto, es que no las hay. Porque Mariano Rajoy y el Partido Popular son incapaces de ponerse de acuerdo con nadie salvo con ellos mismos. Respecto al tema de la gobernabilidad de Rajoy, Rajoy de momento, insisto, no es que no haya canal abierto, es que no ha habido llamada. No ha habido llamada, en esta ocasión ha habido propuestas. El resultado ha sido, bueno, directamente Ciudadanos, mañana tiene esa reunión y ya ha filtrado que no se va a mover. Es que, a ver, yo creo que en el caso este de que ha puesto una serie de propuestas sobre la mesa y que ya no se puede ceder más, yo creo que es que está muy poco acostumbrado a ceder y además es la primera aproximación que ha tenido. Yo es la primera vez que le veo hablar y decir... No, me refiero a Mariano Rajoy. No ha dicho, no estoy dispuesto a ceder más. O le has oído. No, bueno, es lo que dice él, que ya no se puede ceder más. Mariano, yo entiendo... no vuelvas a hacer esas declaraciones. No, pero quiero decir... En mi propio nombre y como no, pero no me momento, interrumpáis. escucha, Laura, perdona, Laura, tiene la palabra, y como Laura. de estrategia política, es decir, era mi opinión. No, bueno, sí, pero quiero decir, pero lo que sí que es objetivo es que es la primera vez que pone sobre la mesa un documento de decir, bueno, vamos a negociar algo. El tema de la LONCE, que lo has sacado tú, a mí me viene a pelo. Resulta que el tema de la LONCE, cuando estabais gobernando con mayoría absoluta, se pidió por activa y por pasiva que se hiciera un pacto de Estado para sacar una ley de educación consensuada con todos los grupos y partidos políticos, y no fue así.
Y no solamente no fue así, sino que todo el mundo votó en contra, menos vosotros. Luego, voluntad de consenso para tener una ley de educación perdurable en el tiempo y que sirva para la sociedad española, no existía en el 2011. Y de hecho sigue sin existir ahora mismo en el 2016 porque hay ahora mismo una voluntad, porque para empezar se acabe con las reválidas en la ESO y en bachillerato, y habéis dicho que no desde el Ministerio. Desde el Ministerio se ha dicho tajantemente que se va a seguir con la misma propuesta de la LOMCE. ¿Qué negociación es esa? Porque si yo quiero negociar, lo primero que hago es decir, mira, vamos a poner la LOMCE delante, que a mí me parece esencial. Quien dice la LOMCE dice otras cosas, ¿eh? Pero como la has sacado tú, bueno, pues ya aprovecho. Vamos a ponerla sobre la mesa y vamos a tomar una decisión sobre ello, que no es necesario hacerla ahora, obviamente, porque lo que estamos haciendo ahora es, efectivamente, trabajar para la investidura, nada más. Pero Mariano Rajoy ni nadie de su equipo de gobierno se ha puesto a ello a trabajar. Por lo tanto, yo no sé de qué estamos hablando. Si yo quiero... Si yo soy la que quiero gobernar... ¿Qué reclamación se le ha hecho? Déjame terminar un momento. Yo he preguntado, ¿pero qué reclamación se le ha hecho? Ya está, soy muy breve. Pero una si sola, yo soy la que quiere gobernar... Nosotros queremos para si yo soy la que quiero gobernar, seré yo la que tengo que ponerme a sentarme a trabajar y a ceder. No. Porque el no ya lo tengo. Y además, a mí me interesa esta postura porque, como bien ha dicho él, si cuantas más elecciones vamos a ir ganando más votos. Quiero su casa. Mire, yo me gustaría mucho me gustaría mucho su casa. Dice, bueno, si usted quiere mi casa, ponga sobre la mesa 240.000 euros. Suele ser ese el criterio. No suele ser. En política no es así. En política no es así. Voy a preguntárselo a Andrea, que está más al corriente que todos nosotros de esas negociaciones. Este primer ofrecimiento, o yo estoy muy equivocado, de lo que se hablaba era precisamente de constituir los grupos en los cuales se empezase a entrar en esos detalles. Correcto. La reunión de hoy ha servido pues, entre los líderes políticos para presentar un documento de mínimos, un documento marco, y que luego se constituyan las comisiones negociadoras que ya se han avanzado hoy, los 5 grupos de trabajo, y que a partir de ahí se enriquezcan los textos, que es de lo que se trata. Si no están esos grupos no se puede avanzar en los evidentemente, pero es que lo que se ha negado hoy es la posibilidad de que trabajen en esos grupos. Es lo que niega el Partido Socialista, veremos qué pasa mañana con Ciudadanos, es que puedan ponerse en marcha los grupos de trabajo. Entonces, es como en la anterior legislatura. Es que el Partido Popular, como tiene mayoría absoluta, aprueba las cosas. Mira, entre otras cosas, si el Partido Popular no hubiese tenido mayoría absoluta en la legislatura pasada, seguramente la estabilidad que requerían tomar o llevar a cabo determinadas medidas que eran antipáticas y que algunos no tuvieron el coraje de llevarlas a cabo, porque recuerdo que dimitieron, como hizo Rodríguez Zapatero de su cargo antes de presentar los presupuestos. El Partido Popular las lleva a cabo, y la posición cómoda muchas veces de otras formaciones políticas, cuando uno tiene su mayoría absoluta, muchas veces es ir a la contra, ¿eh? Pero dicho esto, nosotros encantados de crear esas comisiones negociadoras. El PP va a derogar la ONCE. No he dicho esto. Si me escucharas con atención, seguramente no harías esta información. Vamos en serio. Si no sabéis perfectamente, porque si no son propuestas trampa, que es lo que estáis haciendo, evidentemente sabéis perfectamente que la manera, yo la defino como tal, propuesta trampa, y lo digo, porque sabes perfectamente, y lo sabéis vosotros, que para lograr, en este caso son propuestas trampa, porque para lograr el acuerdo del Partido Socialista, o del Partido, no sé, Ciudadanos, del Partido Socialista es muy claro. ¿Cómo se lo ponéis problemático a Sánchez para que diga que no? Yo te lo digo. Si vosotros decís fuera reforma laboral, si vosotros decís fuera LOMCE, te puedo asegurar, Andrea... Pero Ricardo, no puedes descafeinar un programa. Por eso te retiras y que gobierne él. Consigue frenar la sangría del desempleo. Consigue darle la vuelta a la situación. Contentos. Pero ¿cómo vais a ceder en eso? Pero no vais a ceder, hombre. Si no vais a ceder... hoy en día no se destruye empleo. ¿Tú preferías la España de Zapatero como dejó los millones de parados? Por Dios. Pues oiga, ¿sabes cómo lo consigues? Fenomenal. No, pero es que... ¿Sabes cómo lo consigues? Mira, llegas a la reunión y dices, mire, les ofrecemos la presidencia del gobierno y todo nuestro apoyo. Vamos a ver, las negociaciones tienen que seguir. Que no son negociaciones. Yo puedo entender al PSOE, y lo puedo entender, y puedo entender que tiene una táctica, nos guste o no, pero la tiene. No saben muy bien cuál, pero la tienen. A los que no entiendes a los de Ciudadanos. Visto lo visto, si se confirma ese bloqueo, Cintia Díaz Novile, vamos a ir viendo ese calendario. Andrea, quiero que nos lo vayas comentando, porque cuidado, decía Gonzalo Doña Iturri al inicio de la tertulia, puede estar un poquito más cerca otras nuevas elecciones. Si era la primera vez en la historia que teníamos que repetir, pues cuidado, porque sería la tercera vez que tendríamos que ir a esas elecciones. Y cuidado con las fechas que salen. Leo la noticia, el rey regresa hoy, es decir, ya ha regresado a Madrid, y mañana recibirá a Rajoy en la Zarzuela. No es la reunión en la cual tiene que recabar la información oficial sobre cómo van esos pactos, pero lógicamente el presidente del gobierno se lo trasladará, y lo que le va a trasladar es un no
que ya ha dado Pedro Sánchez, y cuidado porque le puede trasladar es una abstención técnica, que es lo que le está diciendo Ciudadanos y está confirmando en estos mismos momentos. Con eso, Cintia, no salen las cuentas. Si no salen las cuentas, ¿nuevas elecciones puede ser? ¿Cómo es el calendario, Cintia? En el peor de los casos, Carlos, pasamos las Navidades juntos porque todo arranca, el pistoletazo de salida empieza el pasado 28 de julio cuando el rey da el encargo a Mariano Rajoy de intentar formar gobierno, y a partir de entonces nos vamos a hoy, al día 2 de agosto, cuando Mariano Rajoy se reúne con Pedro Sánchez, una reunión que bien podría ser una crónica de una muerte anunciada porque ya conocíamos lo que diría Pedro Sánchez, ese no. Mañana reunión con Albert Rivera, más o menos ya sabemos por dónde irá el líder de Ciudadanos, y reunión clave con el rey, porque aquí determinará qué ocurrirá de los próximos días. Fecha determinante. ¿Qué podría ocurrir? Próximo día 24 de agosto podría celebrarse esa investidura, y en ese caso el debate sería el próximo 25 y 26. Pero ¿qué pasa? Dará el PSOE su brazo a torcer, teniendo en cuenta que el día 25 de septiembre se convocan elecciones en Galicia y en el País Vasco. Dos plazas que no son cómodas para el Partido Socialista si modifica su discurso, el que ha tenido hasta ahora. Cuidado porque Marea le puede robar y cuidado porque Podemos le puede robar en el País Vasco. Es decir, lo lógico, y esa era la interpretación de algunos de los analistas hoy, el Partido Socialista tendrá más problemas todavía, al estar estas dos elecciones, más problemas todavía para dar su brazo a torcer, Cintia. Sí, además, si no da su brazo a torcer, tenemos unos presupuestos generales que aprobar, entonces también tenemos ahí otro escenario con muchísima incertidumbre. Luego vamos a hablar de ello porque hay directamente una amenaza por parte de la Unión Europea de que nos puede costar la gracia por retrasarlo 6.100 millones de euros. Si todo sale mal, en el peor de los escenarios, ¿qué podría ocurrir? Próximo 24 de octubre se convocarían esas terceras elecciones y los números no salen. Pasamos el 25 de diciembre en las urnas. El día de acudir a las urnas, 25 de diciembre, nada más y nada menos. O siguiente fecha alternativa, 1 de enero. No sé cuál de las dos es más llamativa, no sé cuál de las dos. Muchísimas gracias, Cintia. Andrea, ¿esta hipótesis puede llegar a darse? Si me permites, yo añadiría, además, en ese calendario que habéis hecho, el 28 de septiembre, la cuestión de confianza que ha solicitado el presidente de la Generalitat, Puigdemont, que en principio pues todo parece que va a contar con el apoyo de la CUP, pero que la CUP le pone sobre la mesa para darle su sí la celebración de un referéndum unilateral de independencia en el primer... El PSC va a tener que hablar de eso. Bueno, en el primer trimestre de 2017, es decir, para que haya el sí a esa cuestión de confianza. Por lo tanto, hay en el calendario, como vemos, pues muchas contiendas y que hay que dar respuesta. Seríamos un récord. Lo más increíble es que tu compañero de partido y mi respetado presidente de Galicia resulta que ha puesto también la fecha. O sea que podríamos decir, no, es que el PNV está en esta estrategia, pero que vosotros resulta que cooperéis necesariamente, como dice Carlos, y tiene toda la razón. Pero yo no he dicho eso. No, perdona. Has dicho una cosa. Tú pon las palabras en tu boca que tú quieras. Yo eso no lo he dicho. Te las voy a decir. Has dicho, genera este 25 en el Partido Socialista, añade problemas para la investidura. Si me pides que repita mis palabras, que es así, te recordaré que el primero que marcó esa fecha no fue Feijóo. No, claro, fue el PNV. Fue Urkullu. Fue el PNV. Y lo que dijo Feijóo fue, no pienso parar el país otra vez para hacer otro comicio. Que coincida para que por lo menos ya que se pare una sola vez. Oye, ese es un argumento. Me has pedido mi opinión. No, perdón, el argumento está bien. Pero hay que reconocer lo que tú comentas, que al PSOE le pone aún más difícil. Si quisiera, porque dice, oye, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Que el PSOE, muy difícil. Es que el Partido Socialista de aquí a 3 o 4 meses no tiene salida posible. Es decir, se ha cercenado gran parte de sus salidas ideológicas. Yo recuerdo, hemos hablado mucho estos meses, se las ha cercenado absolutamente. Pero quiero que comentéis este calendario, Gonzalo. Bien, entonces. Porque si eso es así, cuidado porque nos podemos ver el 25 de diciembre entre turrón y polvorón. Bien. Pensando en las urnas. El tema, yo creo que la clave, que es donde empiezan los plazos, es donde ubiquemos el primer debate de investidura. Es decir, aquí estamos hablando a un sector que hay que llevar a cabo negociaciones, que hay que ir lento, cesiones, transacciones, y otros que creemos que la situación no está
para muchas negociaciones, que la situación está para las negociaciones de los conservadores y los socialdemócratas en Alemania con la famosa Große Coalition, que unos eligieron, en vez de irse con la izquierda y los otros irse con la derecha, decidieron los dos unirse. Pobrecitos, y se conformó el gobierno en una semana. En una semana se conformó el gobierno. En absoluto. Luego ganaron 3 elecciones en Lander seguidas. Entonces, aquí yo creo que lo que hay que hacer es tener muy claro que cuanto antes mejor, dejarnos de calendarios y, repito, que el debate de investidura sea cuanto antes y que se presente el señor Rajoy exponiendo el programa con el que se presentó a las elecciones y con el que consiguió 8 millones de votos. Yo sé cuál es el titular de The Economist y del Financial Times para esto. Dices, on the road to record. España se convertiría en récord mundial en repetición de elecciones. Desde la Segunda Guerra Mundial, y es para pensarlo, no se ha producido en Europa un caso de repetición de elecciones, excepto el de Grecia en 2012. En 2012. Es decir, no ha habido ningún caso. Es decir, que nadie ha tenido que... Nosotros iríamos a las terceras. Y si se hacen las terceras, tenemos las cuartas. Por supuesto. Es que no te... Oye, Alfonso, no te rías. Yo no me río. No, es que estoy convencido de que... Es decir, me voy a dar un disgusto, pero que no voy a dar un disgusto. Tú dices, ahora, el PP tendrá mayoría absoluta. Hoy me han dicho en el club, en el partido, lo que me han dicho, lo siguiente que harán será pagarnos 50 euros cada vez que vayamos. Te lo digo en serio, la gente ya está tomándoselo a chirigota. Ha mencionado Andrea lo que está ocurriendo en estos momentos con esa declaración de desacato, de insumisión, de rebeldía, cada uno que le llame como quiera, al planteamiento del Tribunal Constitucional en la Generalitat. La Generalitat, quiero que lo escuchemos al señor Amonte hablando directamente. Hemos escuchado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional nos dice que no podemos hacerlo y dice literalmente, ya le hemos escuchado. Fin de la historia, es decir, a partir de ahora continuamos con ese mandato de, como le llaman ellos, desconexión con el resto de España. Vamos a escucharlo. Estamos decididos a cumplir con el mandato democrático que surgió de las urnas el pasado 27 de septiembre, que estamos trabajando en esta línea porque entendemos que este es nuestro compromiso con los ciudadanos y ciudadanas y también con el Parlamento de Cataluña, donde existe una mayoría democrática que avala este proceso y esta hoja de ruta. Y este es nuestro compromiso, este es nuestro objetivo y este es el mandato al que estamos obedeciendo en todo momento. Declaración oficial, Andrea, abierta de no pensamos cumplir lo que dice el Tribunal Constitucional. No les avala la ley, no les avala la justicia, no les avala nuestro marco democrático, pero ellos continúan. Yo viví la semana pasada en el Parlamento de Cataluña una situación realmente esperpéntica, viendo a la presidenta del Parlamento cómo avisaba a los diputados, ¿ustedes saben que lo que van a hacer es ilegal? Y le contestaron, sí, nosotros somos valientes. Pero ¿cómo se puede avisar en un Parlamento democrático, una institución que bebe de nuestro marco constitucional y que depende justamente de nuestro Estado de Derecho, avisar a los diputados que están cometiendo una ilegalidad si se atreven a hacerlo? Es que, y lo peor, y por eso estaba comentando, ¿no?, es que si continuamos en el calendario, en los próximos meses va a continuar una serie de cuestiones que quieren llevar a cabo que cada vez es más grave y que desde luego las instituciones del Estado, porque esto ya no es una cuestión de partidos políticos ni de los diputados que estamos en el Parlamento ni los que estamos en el Congreso, esto es una cuestión de las instituciones del Estado que actúen y que desde luego no permitan que haya esta coartación de libertades, de igualdad y de derechos en todos los catalanes allí. Pero hay que reconocer, Andrea, que aunque no haya gobierno formado, las instituciones del derecho funcionan, evidentemente. Y que estos señores no se envalentonen pensando que su situación de medio vacío institucional pueden ocupar porque las instituciones funcionan. Vamos a hablar después de esta historia, Gonzalo, luego vamos a tener la posibilidad de debatir sobre ello. Muchísimas gracias, Andrea, por haber estado con nosotros. Placer, como siempre. Le voy a dar entrada ya a Rafael Merino y a Manuel Llamas, porque, lo citaba antes Andrea, han salido unos datos del paro. Resulta que el dato en estos momentos, el ritmo de eliminación de paro, el ritmo por el cual se va reduciendo esa lista del paro, es el mayor desde el año 1997. Pero cuidado, porque hay determinados datos económicos que empiezan a advertir de que, una de dos, o hay determinada gobernabilidad, o hay determinado apoyo a estas medidas, o cuidado, porque esto se puede empezar a frenar. Los datos eran estos, atención. El desempleo vuelve a bajar otro mes más. Exactamente en 83.993 personas abandonaron las listas del paro. Los buenos datos de este mes de julio supone, según Fátima Báñez, afianzar la recuperación económica de nuestro país. Certifican que hemos pasado el ecuador de la recuperación en España
con más empleo y, por tanto, con más fortaleza de nuestro sistema de pensiones, del corazón de la seguridad social. Lo ha dicho junto al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en el acto de inauguración de la nueva sede de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, durante el mes de julio. Unos datos récord en un mes de julio. Datos que no se registraban desde hace años, porque en tan solo un mes se han llegado a realizar cerca de 2 millones de nuevas contrataciones, lo que supone que durante el mes pasado se realizaron casi 60.000 nuevos contratos cada día. El empleo es vida para el que lo tiene, pero el empleo garantiza las pensiones y garantiza el mantenimiento y la mejora de los grandes servicios públicos fundamentales. Pero para la oposición la realidad es bien distinta. Aseguran desde la oposición que 9 de cada 10 contratos no son estables. De firma en nuestro país son contratos temporales, son contratos precarios. En consecuencia, no solamente es importante consolidar la recuperación económica, sino que esa recuperación económica sea justa. Y para mejorar esta situación, dice Pedro Sánchez, se recuperen muchos de los derechos laborales perdidos como consecuencia de esa reforma laboral impuesta a los agentes sociales por parte del señor Rajoy. Una bajada que se produce en todos los sectores, siendo el sector servicios el más favorecido. Esos son los datos récord. Manuel Llamas, bienvenido. Rafael Merino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Datos récords, pero cuidado. Dos cuestiones, dos noticias que aparecían también estos días. Resultados de las empresas, al final quien crea el empleo son las empresas. Resultados de las grandes empresas españolas empiezan a debilitarse con respecto a los del año anterior. 17 empresas de las 35 mayores del IBEX 35 directamente retrocedían en su cifra de beneficios. 6 empresas de las mayores retrocedían en su cifra de facturación, en su volumen de ventas. Cuidado con las advertencias. Y la Unión Europea, lo citábamos ayer en el programa, advertencia directa de o cumplen los plazos, ley de presupuestos, o los vamos a sancionar con 6.100 millones de euros. Estos datos, en caso de que no haya gobernabilidad, ¿se pueden mantener, Rafael Merino, Manuel Llamas, o pueden estar en un cierto riesgo de debilitamiento? Bueno, yo lo primero dar buenas noches a todos los compañeros de la mesa y a ti, Carlos. Yo creo y quiero recordar que hace un año al Partido Popular se nos estaba diciendo auténticamente barbaridades de todo tipo, pero tanto por tertulianos como por políticos como por medios de comunicación, de que era una barra basada que el Partido Popular en el mes de agosto del año pasado se pusiera a hacer los presupuestos generales del Estado del año 2016. Y nosotros dijimos que era una buena medida para España. Si este año no hubiéramos tenido esos presupuestos generales del Estado aprobados y se hubieran tenido que prorrogar los del año 2015, los datos macroeconómicos, los datos de empleo y todos los datos del país serían muchos peores de los que hoy tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasó el año pasado es una demostración de lo que hay que hacer este año, que es hacer los presupuestos para el año 2017, y que sería un grave error tener que prorrogar los presupuestos 2016. Y evidentemente la situación de falta de gobierno, aunque tenemos un gobierno en funciones, está perjudicando nuestra economía. El gobierno en funciones no puede sacar unos presupuestos. Ni podemos sacar unos presupuestos, ni puede sacar un techo de gasto, ni puede sacar nada de nada. Los espectadores estarán muy interesados en esto. ¿Por qué no se puede sacar adelante un presupuesto? Existe ya una... Porque no hay respaldo de la Cámara. Porque hay un gobierno en funciones. El gobierno tiene que... El gobierno en funciones no puede presentar un proyecto de ley. Bueno, perdona, pero hay una mayoría parlamentaria que se puede hacer. No hay... Que la ley lo prohíbe. Vamos a ver. Explícalo a la audiencia. Vamos a ver. El presupuesto general del Estado es un proyecto que presenta el gobierno a las Cortes. Bien. Pero para eso tiene que haber un gobierno, porque si no hay gobierno no se puede presentar un proyecto de ley a las Cortes. Pues la explicación está así de clara. Si no hay gobierno, no hay presupuesto, hay que prorrogar los presupuestos. Así de claro y de sencillo. Si no hay gobierno, no podemos aprobar el techo de gastos, que es fundamental. El gobierno en funciones no puede hacerlo. Que no puede hacerlo. Bueno, tú eres el que sabes. Manuel Llamas. No puede hacerlo, Ricardo. Manuel Llamas. Eso es un problema. Los datos que hemos visto hoy de paro. Datos mayor caída o ritmo mayor de caída desde el año 1997. Más de 80.000 personas de incorporación a la seguridad social, es decir, de creación neta de puestos de trabajo. Manuel Llamas, ¿esos datos se pueden mantener o pueden estar en riesgo en caso de que no haya determinadas medidas que lo apuntalen? En caso de, como nos está diciendo por ejemplo la Unión Europea, ustedes tienen que meter dentro de esa ley de presupuestos los compromisos que han adquirido de control del déficit. Si no lo hacen, sanción de 6.100 millones de euros. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, lo que ha demostrado los últimos trimestres es que la economía española ha seguido creciendo a velocidad de crucero con
con esta inestabilidad política, a pesar de la inestabilidad política no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, a pesar de la ausencia de gobierno. Yo creo que lo perjudicial no es que no haya un gobierno constituido, me refiero en términos económicos, lo perjudicial no es que no haya un gobierno constituido, que tarde más o menos en constituirse ese gobierno, sino el riesgo de que haya un cambio de gobierno que ponga en marcha políticas que destrocen la economía o que vuelvan a tambalear los cimientos económicos todavía endebles de España. Y yo creo que esa es la clave. Has comentado un par de datos, Carlos, interesantes. El tema de la posible multa por parte de la Comisión Europea, el tema de los beneficios de las grandes empresas. Yo sumaría otro dato que a mí todavía me parece más significativo y más relevante con respecto a la situación de incertidumbre que estamos viviendo actualmente. La inversión foránea, si analizamos los últimos 12 meses, desde mediados del año pasado hasta ahora, la inversión extranjera se ha desplomado, se ha hundido en términos interanuales. ¿En los últimos 12 meses? En los últimos 12 meses, con respecto a los 12 meses anteriores. Y eso es síntoma o fruto directo precisamente de esa incertidumbre política. ¿Qué es lo que piensan los inversores? Bueno, en España no hay gobierno, no hay visos de que vaya a haber gobierno, y no sé qué es lo que va a pasar. Yo no sé si va a haber un cambio de gobierno, si va a gobernar la extrema izquierda, está Podemos como tercera fuerza, la inestabilidad política. ¿Qué es lo que decide cualquier empresario? Pues más o menos razonable, más o menos, previsible. Pues paraliza inversiones. Bueno, yo me quedo como estoy porque me juego mucho dinero, entonces paraliza inversiones. Bien, ¿eso afecta al crecimiento? Por supuesto que afecta al crecimiento. Y al empleo. Afecta al crecimiento potencial de España y al empleo potencial de España. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ¿la ausencia de gobierno perjudica a la economía española? Sí, siempre y cuando se mantenga esta situación de inestabilidad. ¿Por qué? Porque resta inversiones, porque frena inversiones y eso se traduce en menor crecimiento potencial a medio y largo plazo. No a corto, pero sí a medio y largo plazo. Os incorporo un dato de esa rueda de prensa que ha dado posterior a esa reunión. Pedro Sánchez ha salido, tras estar con el presidente en funciones, con Mariano Rajoy, y ha vuelto a explicar la famosa tesis de que sean las derechas las que respalden, las izquierdas no vamos a respaldar. Es decir, traducido a la línea de lo que está diciendo Manuel Llamas, en esas izquierdas estaría otra vez esa unión potencial del Partido Socialista con Podemos. Son palabras de Pedro Sánchez. Sin duda. No, pero siguiendo el argumento de Manuel, siguiendo el argumento. Imaginemos que estas propuestas trampa que yo digo y que el gobierno dice que son leales y sinceras, pues plantean rebajar normalmente, pues si no, ¿cómo van a negociar? Se supone que van a rebajar o que van a cambiar bastante la política económica del gobierno, sería razonable. Los mercados, ¿cómo van a reaccionar a esto? Imaginemos que ese acuerdo va a haber abstención, lógico, por parte del Partido Socialista en esa hipótesis, ¿no?, de un acuerdo, pero nadie podrá imaginar que las políticas que se van a implementar son las del Partido Popular, porque si llegas a una negociación y, por tanto, a una transacción, es obvio que habrá políticas serias, supongo, que está dispuesto Rajoy a enmendar. Esta enmienda de Rajoy, evidentemente, ¿qué van a decir los inversores? Siguiendo tu razonamiento, solo una gobierno monocolor del Partido Popular garantiza eso, porque los inversores digan, oye, pero vamos a ver, es que a Rajoy sí que la apoyábamos, pero resulta que ahora ha pactado con el Partido Socialista, por ejemplo, pues el techo de gasto, pues mucho más gasto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No crees que esta es una situación no deseable? Yo creo que, escuchaba antes el argumento que daba Alfonso Rojo, realmente las diferencias en política económica del Partido Popular y Partido Socialista no son tan diferentes, no son tan distantes como los que cabría pensar. Si analizamos la política fiscal de Zapatero y la política fiscal de